Amados, que se les bendiga de manera especial. Este es el pastor Daniel Peña y vamos a dar continuación a la clase bíblica que corresponde para el día de hoy, el 19 de junio del 2020. Seguimos con la unidad de las profecías de Daniel que comenzamos en la clase anterior y estamos en la lección número 2 del expositor. La lección número 2 del expositor, de su expositor, vaya a la lección número 2, que tiene como título La arrogancia de Nabucodonosor. La arrogancia de Nabucodonosor. El orgullo conduce a la caída, pero la humildad ante Dios trae restauración. La humildad ante Dios trae restauración. El versículo clave de esta clase va a ser el capítulo 4, versículo 37 de Daniel. Ya mismo vamos a estar dándole lectura. Quiero, a traer un pequeño resumen de la clase anterior para que podamos conectarnos y así continuar con esta clase. Estamos hablando del rey Nabucodonosor, rey, ¿verdad?, de Babilonia, hablando, ¿verdad?, en el tiempo del exilio, donde Daniel fue uno de los primeros exiliados, y estando en el exilio, entonces, ¿verdad?, ocurre la historia que contamos, ¿verdad?, en la pasada lección. Amén. Y la pasada lección trataba sobre el sueño que tuvo Nabucodonosor. Este sueño que Nabucodonosor tuvo fue un sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor quería conocer los tiempos postreros, el porvenir. Y Dios le dio este sueño a Nabucodonosor, el cual Nabucodonosor se quedó sorprendido porque no conocía la interpretación de este sueño. En aquel entonces Nabucodonosor llama a todos sus magos y astrólogos para ver quién podía darle la interpretación del sueño, pero teniendo dudas de que, dudando de que le dieran la interpretación correcta con tal de salir bien o quedar bien con él, pues Nabucodonosor exigió que la persona que le revelara el sueño también, que le diera la interpretación del sueño, también tenía que revelarle el mismo. O sea, Nabucodonosor no contó el sueño. Nabucodonosor pidió que ellos le revelaran el sueño que había tenido y que lo interpretaran. De esa forma, Nabucodonosor se iba a asegurar de que el sueño o la interpretación del sueño fuera divina. Fuera una revelación de los dioses, ¿verdad?, según para él, que creían, eran politeístas y creían en los dioses. Ahora, cuando ellos dicen que nadie puede interpretar el sueño ni revelarlo, porque lo que el rey estaba pidiendo nunca se le había pedido a alguien, todos fueron mandados, ¿verdad?, a matar por decreto del rey. Y Daniel pregunta, ¿verdad?, cuál es la razón, ya que Daniel estaba entre los sabios y también se había decretado que también muriera. Daniel pide entonces una audiencia con el rey, pregunta al rey qué es lo que el rey pide, y cuando el rey le pide, ¿verdad?, que le revele el sueño y le dé la interpretación, pues Daniel le pide tiempo. Daniel se reúne con sus amigos, comienzan a orar y comienzan a pedirle a Dios que revele el sueño y que dé la interpretación del sueño. Ciertamente Dios reveló el sueño a Daniel y le dio la interpretación también a Daniel. Aquel famoso sueño de aquella gran estatua que hablamos, ¿verdad?, en la clase anterior, que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata y así sucesivamente, terminaba, ¿verdad?, con una piedra cortada, no con mano, que golpeaba los pies de aquella estatua y destruía por completo aquella estatua. Hablando así, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual destruirá todos los imperios y gobiernos pasados. A raíz de esto, amado, de aquella interpretación del sueño donde Dios le decía a Nabucodonosor: tú, Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro, ese reino espléndido, ¿verdad? Porque el primer reino era el más esplendoroso, iba, ¿verdad?, degradando esos reinos y esos gobiernos. Y no esplendoroso, ¿verdad?, porque fuera bueno o se hicieran cosas buenas, ¿verdad?, sino que abarcaba un poder extraordinario. A raíz de ese sueño pudiéramos interpretar, ¿verdad?, que la altivez pudo apoderarse de Nabucodonosor y entonces hablar de lo que hoy vamos a hablar que ocurrió
el mismo Dios que le dio el sueño y la interpretación a Nabucodonosor, ahora le va a dar una gran lección a este Nabucodonosor. Nabucodonosor había reconocido a Dios por haber dado la revelación del sueño, el único Dios verdadero, ¿verdad?, que existe. Pero ahora también va a conocer que este Dios es el que pone reyes, el que quita reyes. O sea que Dios le dejó muy claro a Nabucodonosor que él estaba en su posición porque Dios le había permitido que estuviera ahí. Ahora Nabucodonosor va a entender claramente que la posición que ocupa, la ocupa porque el Dios Todopoderoso así lo ha permitido. La lección entonces de hoy comienza en ese capítulo clave, ¿verdad? Daniel capítulo 4 versículo 37, que dice de la siguiente manera. Poderoso Dios, aleluya. Versículo 37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es el reconocimiento que tiene aquel rey en aquel entonces, el rey del imperio babilónico, la cabeza de oro de aquella estatua. Reconoce luego de la lección que vamos a estar discutiendo que Dios es rey de reyes, amén. Es quien establece los reyes, quien humilla, ¿verdad?, a los que andan en soberbia, aquellos que se creen más grandes que otros, incluso más grandes que Dios. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te adora, Señor. El orgullo es un gran peligro y se condena en las Escrituras, amén. Encontramos, ¿verdad?, esa condenación en Proverbios 16:18, en Primera de Juan 2:16. Y no es sorprendente entonces que uno de los hombres más malvados de la historia también fue uno de los más orgullosos, hablando, ¿verdad?, con relación a Nabucodonosor. En esta lección vamos a examinar cómo Dios, a través del profeta Daniel, trató con el orgullo de Nabucodonosor. Y recuerde que la historia, todas las historias de esta unidad va a hablar de Daniel, los sueños y las profecías de Daniel. Una vez más observaremos cómo Dios usó un sueño y una interpretación profética para lograr sus propósitos a través de estos medios sobrenaturales. Se nos recuerda que el orgullo a menudo trae humillación y, en última instancia, el orgullo sin arrepentimiento será castigado. Sin embargo, el discípulo sabio es quien vive en una sumisión a Cristo. Es bien interesante saber, ¿verdad?, que aunque el orgullo es pecado y siempre va a traer humillación de aquel que se enaltece, también podemos entender que Dios perdona y restaura al orgulloso o al altivo. Amén. Dios lo perdona y lo restaura. Ahora, aquel que discípulo de Dios, de Cristo, camina y anda en humillación porque ha reconocido a Cristo como único y exclusivo Salvador. Y hablando de nosotros como cristianos, deberíamos ser humildes y no debería haber orgullos en nosotros, porque el orgullo no es de Dios. Todos somos iguales delante del Señor, ¿verdad?, en sentido de hermanos en la fe, y no debemos tener, como dice la palabra, más alto concepto de sí de lo que debemos tener. El grande es nuestro Señor Jesucristo y nosotros caminamos en humillación ante Él. Pero hay perdón para el orgulloso, para el altivo. La palabra habla, ¿verdad?, con relación a que el altivo Dios lo mira de lejos, pero el que se humilla ante el Señor por su altivez o por su orgullo, Dios lo restaura. Poderoso Dios, aleluya. Y es lo que vemos en el versículo clave, donde Nabucodonosor fue restaurado y pudo reconocer a Dios, ya que su altivez y su arrogancia lo había llevado a creerse ser más grande incluso que Dios. Poderoso Señor. La meta de esta lección es impartir y reforzar el conocimiento. ¿Verdad? Esta historia
como Dios juzgó a Nabucodonosor por su arrogancia y luego le restauró. Esa es, ¿verdad?, el conocimiento y que queremos, ¿verdad?, reforzar. Influir en las actitudes, animando, ¿verdad?, a los alumnos a reconocer el peligro del orgullo y la importancia de la humildad para el cristiano. Amén. Especialmente para el cristiano. Poderoso Dios. E influir en la conducta, exhortando a los alumnos a exhibir actitudes y acciones humildes ante Dios. Algo que nosotros, ¿verdad?, debemos manifestar. Teniendo en cuenta lo que sabemos de Nabucodonosor, tal vez no sea, ¿verdad?, sorprendente que se haya vuelto un orgulloso. Era un hombre poderoso y su reino, ¿verdad?, abarcaba grandes territorios. Así que no nos sorprende, ¿verdad?, la actitud de Nabucodonosor, y fue un rey inmensamente exitoso y poderoso. El imperio de Babilonia se extendía desde lo que hoy es Irán y Arabia Saudita hasta Turquía y Egipto. Babilonia era una ciudad asombrosa en su tiempo. Muchos eruditos hacen referencia a sus extensos jardines, que hoy día, ¿verdad?, se conocen, ¿verdad?, como parte de las maravillas del mundo. Los famosos jardines colgantes, ¿verdad?, eran de este rey del reino de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Poderoso Señor. Santo eres, Señor. Poderoso Dios, aleluya. Vamos a dar lectura a la primera parte, ¿verdad? El inquietante sueño del rey, y vamos a ver, ¿verdad?, cuál es este sueño que el rey tiene, el cual una vez más va a necesitar revelación, interpretación, porque el rey no entiende el sueño que Dios le ha dado, porque este sueño viene de Dios. Satisfecho y próspero. Daniel capítulo 4, leamos entonces del 4 al 7. Puede tener su expositor, puede tener la Biblia, amén, para compartir juntos la lección. Daniel capítulo 4, vamos a leer del 4 al 7, y dice de la siguiente forma: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Poderoso Señor. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Vemos una vez más que Nabucodonosor hace uso, ¿verdad?, de todo su grupo especial que tenía, ¿verdad?, para traer interpretación. Hablamos en la clase anterior cómo todos ellos pasaron, ¿verdad?, habían sido condenados a muerte precisamente por no haber podido revelar el sueño de Nabucodonosor, y ellos estaban precisamente para eso, para ayudarle al rey en estos asuntos. Lo interesante de esto, amado, es que los sueños que estamos hablando y las visiones que estamos hablando son sueños y visiones de Dios que le está permitiendo a este rey. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que no hay intervención ninguna con la adivinación, con ninguna de las prácticas paganas, astrología, ninguna de las personas, magos que existían en aquel tiempo podían dar interpretación alguna, porque el asunto era divino. Y ahí es donde separamos, ¿verdad?, las cosas de Dios y las cosas paganas, las cosas del mundo. No había interpretación, no había conocimiento, porque estos sueños venían del Dios Todopoderoso, el único y verdadero Dios que existe. Poderoso Dios, aleluya. Este relato, Daniel 4, se comprende mejor a la luz del capítulo 3, el relato familiar, ¿verdad?, en que Dios salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego de Nabucodonosor. La gran arrogancia del rey constituye el telón de fondo de esta historia. Incluso cuando los 3 israelitas le dijeron
que el Dios de ellos podía salvarlo. Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3 registra que el rey reconoció la grandeza de Dios. El capítulo 4 de Hechos es una carta o proclamación al mundo conocido en que el rey explica su experiencia. Y lo vemos, ¿verdad?, desde el versículo 1. El capítulo 4 es un relato que el mismo rey está describiendo, relatando la experiencia que tuvo, y esta experiencia viene a raíz del capítulo 3, los rescatados del horno de fuego, cuando Nabucodonosor manda hacer una estatua grandísima, enorme, toda de oro, y como le dijimos, ¿verdad?, anteriormente, viene con relación al sueño que había tenido anteriormente, donde se le subió a los sumos, ¿verdad?, lo de rey, lo de grande, y manda hacer una estatua ahora toda de oro para representarse a sí mismo y que fuera adorada esta estatua. Lo vimos en el capítulo 4. Ahora, estos tres jóvenes hebreos rechazan o se niegan a inclinarse a adorar esta imagen. Entonces son condenados al horno de fuego, donde sabemos, ¿verdad?, que Dios salva o rescata del horno de fuego a estos jóvenes. Amén. Por lo menos el versículo 24 del capítulo 3 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y esa palabra, ¿verdad?, semejante al Hijo de los dioses, viene de una persona pagana, amén, que es politeísta y cree en diferentes dioses. Ahora, nosotros sabemos, y para los hebreos solamente hay un Dios verdadero, pero él está notando que allí hay un cuarto personaje extraordinario que no es humano, sino que es algo, ¿verdad?, divino, algo extraordinario. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Escuche qué extraordinario esto. Ni olor a fuego tan siquiera tenían estando dentro del horno. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, y con D minúscula, que su Dios con D mayúscula, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su cabeza convertida en muladar, por cuanto no hay Dios con D minúscula que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. A raíz de esta altivez del rey, cuando crea esta estatua, es cuando viene, ¿verdad?, ese momento de Nabucodonosor, donde Dios entonces lo humilla para que entienda que aquí el grande es Dios. Pero ahora en el capítulo 4 Nabucodonosor está narrando eso que le aconteció a él. Por eso, ¿verdad?, dice, comienza a contar el sueño que tuvo, ¿verdad? Y nuevamente envía a buscar a los magos, los astrólogos que él tenía para interpretar, pero lamentablemente ninguno de ellos tenía interpretación para este sueño. Poderoso Señor.
El capítulo 8, leemos a partir del capítulo 8, el versículo 18, leemos rapidito, dice de la siguiente forma: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, que es el nombre que le puso Nabucodonosor. Amén. Recuerde que Nabucodonosor le cambió el nombre a todos estos jóvenes, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Eso es lo que dice Nabucodonosor con D minúscula. Y en quien mora el espíritu de los dioses. Recuerde que está hablando un rey pagano. Santos, conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Nabucodonosor está contándole el sueño a Daniel. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están bajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. Mire qué interesante. Su corazón sea cambiado, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, bestia, verdad, del campo. Y aquí es donde podemos interpretar y comprender cuando la Biblia habla con relación al corazón. Podemos entender que no está hablando del corazón que nosotros tenemos, ¿verdad?, que bombea sangre. Cuando habla del corazón, está hablando del centro del pensamiento de los hombres, su ser, de donde nacen los pensamientos. Y este ser y forma de pensar del hombre le fue cambiado por una forma de pensar como animal. O sea que a partir de ese momento, en ese sueño que él tenía, se le fue cambiada la forma de pensar, y le fue quitada la forma de hombre, y le fue entregada un pensamiento de animal. ¿Ok? Poderoso Señor. Seguimos leyendo. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él más bajo de los hombres. Poderoso Dios, aleluya. Hasta el 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y nuevamente repito, recuerde que está hablando un hombre pagano y utiliza, ¿verdad?, su lenguaje pagano. Poderoso Señor, aleluya.
todo lo que contamos fue el sueño que en este entonces está contando Nabucodonosor, que lo tiene, ¿verdad?, espantado, lo tiene preocupado. Poderoso Dios, aleluya, mi alma te adora, Señor. Santo eres, Señor. Nabucodonosor se refiere, ¿verdad?, a Daniel como Belsasar, y este era su nombre babilónico, que se refería, ¿verdad?, al Dios de Nabucodonosor. Este rey, ¿verdad?, impío tuvo un claro reconocimiento de que Dios estaba con Daniel. Nabucodonosor reconocía, tenía un conocimiento, ¿verdad?, de que el Dios de Daniel era un Dios verdadero. Pero parece que todavía le faltaba entender que no solamente era un verdadero Dios, sino que era soberano y que estaba en control de todas las cosas. Yo creo que tanto nosotros como la gente del mundo debe reconocer que todo lo que se mueve, Dios está sobre todo eso. Dios está sobre la creación, sobre lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver. Dios es soberano, amado. Y precisamente eso es lo que Él va a mostrar a través de este sueño a este rey que se enalteció por el poder tan grande que había alcanzado. Tristemente, amado, esto pasa también dentro del pueblo del Señor. Personas que se enaltecen por los ministerios que Dios entrega, el poder que Dios le puede entregar, y Dios no comparte su gloria con nadie. Dice la palabra, ¿verdad?, que el que se humilla, Dios lo levanta, y el que se enaltece, Dios lo humilla. Porque podemos hacer grandes cosas. El mismo Jesucristo dijo, cosas mayores que estas harán. Y obviamente, amado, cuando comparamos el ministerio de Jesús de 3 años y medio, podemos ver ministerios que han alcanzado más amplitud, ¿verdad? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Hay ministerios hoy en día, ¿verdad?, que son mundiales. Poderoso Dios, aleluya. Pero lo hacemos, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando comenzamos a enaltecernos y a pensar que por nuestra causa, que por nuestra astucia, que por nuestra carisma hemos logrado las cosas, Dios va a comenzar entonces a quitar, y Dios va a comenzar a forzar ese pensamiento a cambiar, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Nosotros debemos reconocer que aquí el grande es Dios, que Dios nos mira por medio de la sangre de Jesucristo. Ninguno de nosotros somos nada delante de Dios, pero por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos ve santos a nosotros, porque hemos sido santificados en Cristo Jesús. Dios nos ve justos a nosotros, porque hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Pero no somos nada, amado. Lo que somos, y hemos sido declarados nación santa, pueblo adquirido de Dios, precisamente adquirido por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, el cual murió y entregó su vida para rescatarnos a nosotros. Somos pertenencia de Dios. Nabucodonosor necesitaba entender que Dios estaba por encima de él y de todos los gobiernos e imperios que podían existir. De hecho, cuando vemos el sueño anterior que Dios le revela a Nabucodonosor, está revelando Dios los acontecimientos futuros. Escuche bien, acontecimientos que se cumplieron al pie de la letra y que hoy en día, ¿verdad?, estamos viviendo en esos pies de barro de aquella estatua que compartimos anteriormente, que va a ser golpeada con la piedra que es Cristo Jesús, y serán destruidos todos los imperios del mundo, todos los gobiernos del mundo, porque vendrá a reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es necesario, amado, que esto lo escuche el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente arriba que tiene el poder, que se cree que se van a salir con la suya, que hacen daño, que tienen el control, que hacen y deshacen conforme a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, que tienen ideas, que tienen planes, pero no se percatan que la palabra se va cumpliendo al pie de la letra, y que pronto ha de venir nuestro Señor Jesucristo, el cual dará un golpe mortal a todos los imperios, a Satanás mismo, y vendrá a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que para todos los que se enaltecen y hoy en día creen ser y poder más que Dios, este sueño o esta experiencia de Nabucodonosor debe llamarle la atención y entender que no importa el poder que tú tengas, Dios está por encima de ti. Poderoso mi Dios, aleluya. Dios está por encima
de ti y está por encima de mí. Mi alma te adora, Señor. No importa el líder, no importa el presidente de qué nación, no importa cuál sea la nación que preside, no importa el poder financiero que tenga, no importa que sea el más millonario del mundo entero, debe entender y debe reconocer que Dios está por encima. La palabra dice que Él es el dueño del oro y la plata, que la tierra, que los cielos y la tierra le pertenecen, su plenitud. Y el hombre junto con ella le pertenece. Todo le pertenece a Dios porque Dios es el creador de todas las cosas. Pero la vanagloria del hombre, amén, poderoso Dios, aleluya, ese endiosamiento que se le ha metido al hombre de creer ser la gran cosa por sus capacidades, por su mente, por sus logros, ese endiosamiento, ¿verdad? Le ha llevado a errar. Así como Nabucodonosor pensó en un momento dado que su poder era tanto que él estaba por encima de todos. Pero Dios le recuerda, ¿verdad?, a ese rey Nabucodonosor que Él es quien tiene el control y que Él es el que pone y quita reyes. No hay nadie por encima de Dios. Mi alma te adora y te glorifica, Dios, aleluya. Poderoso Señor. Continuamos la lectura, amados. El anuncio, ¿verdad?, de Dios. El juicio de Dios, ¿verdad?, es anunciado al rey Nabucodonosor por su arrogancia, por su altivez, por su orgullo. Dios le advierte a través de este sueño lo que va a suceder. Entonces continuamos leyendo del 19 al 22. Vamos a ver, ¿verdad?, el relato bíblico en la palabra del Señor, Daniel capítulo 4, 19 al 22, que dice continúa diciendo de la siguiente forma. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Cuando Daniel escuchó el sueño, quedó atónito. O sea, lo que aquí está pasando. ¿Por qué podemos explicar esto, amado? Porque hace un tiempo atrás que la Biblia no nos está diciendo específicamente, pero estamos en capítulo 3 compartiendo un relato donde el rey se llenó de tanta altivez que mandó a hacer una inmensa estatua grandísima, toda de oro, para que todos los reinos se inclinaran ante él. O sea, imagínense. Obviamente Daniel tenía que estar observando, y los tres jóvenes hebreos, esto no es de Dios y esto a Dios no le agrada. Así que cuando Daniel escucha el sueño, se queda atónito con lo que está escuchando. Ahora, continuamos leyendo. Dice, por casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, déjame ver si hasta el 22, y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. O sea, la amplitud del imperio del rey, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Poderoso Señor, esta es la interpretación, oh Rey, de la sentencia del Altísimo. O sea, la interpretación del sueño
y la interpretación de la sentencia, poderoso Dios, aleluya, de aquel, de aquel vigilante que veía el rey. Aquel vigilante vino con un decreto. El rey había anteriormente decretado una cosa, que todos se inclinen a él y adoraran. Ahora en el sueño él está viendo un vigilante que viene con un decreto. Y en ese decreto entonces viene, ¿verdad?, la interpretación al rey de la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el rey, que te echaran de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que todo, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, hasta el 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Poderoso Dios. Dios había determinado o dictado una sentencia sobre la arrogancia y el orgullo de Nabucodonosor, y le reveló a Nabucodonosor su sentencia. Era tan fuerte lo que iba a pasar que estaban atónitos de la sentencia que Dios había dictado. O sea, el hombre iba a quedar totalmente desconectado de su sabiduría, de su inteligencia, de sus capacidades, y iba a actuar como una bestia del campo. Amén. Como los bueyes del campo, iba a comer hierba del campo, porque estaba hablando de una demencia que iba a haber en la vida de este rey, en su parte emocional, o en su parte mental, más bien dicho. O sea, el rey no se iba a comportar como un hombre. El rey se iba a comportar como una bestia del campo por 7 tiempos. Unos interpretan, ¿verdad?, 7 años, otros interpretan, ¿verdad?, unas 7 temporadas, 3 años y medio. Lo importante es que por el espacio de tiempo que fue determinado que el rey actuara de esta forma, así fue hecho. Pero lo interesante de esto es que la sentencia contenía, ¿verdad?, la reservación del reino. Fíjese que cayendo el rey en tal demencia, pues cualquiera pudo levantarse para dar un golpe de estado y tener, ¿verdad?, reinado. Mas sin embargo, no hubo ningún intento. O sea, porque en la revelación del sueño y de la sentencia del Señor contenía que se iba a reservar el reino hasta que él reconociera a Dios y se humillara. El consejo de Daniel: humíllate y arrepiéntete de tus pecados y haz bien. Y ese mismo consejo para todos nosotros, para mí, para ti que me escucha, para las personas que creen que tienen poder, que el dinero nos salva, el poder nos salva, las pertenencias nos salvan, la inteligencia del hombre no le puede salvar. La única forma de salvarnos es humillarnos y reconocer al Cordero de Dios que fue crucificado en la cruz del Calvario. Por eso es que el evangelio es locura para muchos, pero a esta locura sujetó Dios la salvación. A esta locura que para muchos, ¿verdad?, les parece locura, pero es lo que nos lleva a la humillación, al reconocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo único que nos otorga la salvación es nuestro Señor Jesucristo, y para recibirla hay que humillarse, hay que reconocerlo
y hay que creer en Él. Así que la experiencia que tendría Nabucodonosor, dice que tardó, ¿verdad?, como un espacio de un año. Muchos eruditos, ¿verdad?, y estudiosos dicen, ¿verdad?, que pudo haberse comportado durante cierto tiempo, pero como pasa, ¿verdad?, con muchas de las personas, cuando Dios da una palabra, al principio nos portamos bien y empezamos a tratar de cambiar las cosas, así como pasó con Nínive, aquella gran ciudad, la cual, ¿verdad?, a Jonás se le dio el llamado a que fuera a predicarles para que se arrepintieran de su conducta, porque venía un juicio y sin embargo en 40 días, ¿verdad?, vendría un juicio y toda la nación y el rey se fueron en humillación y Dios les perdonó. Ahora, el relato bíblico en el libro de los profetas, en los libros de los profetas, habla con relación a la destrucción de Nínive 100 años después aproximadamente. O sea que 100 años después aproximadamente se les olvidó la experiencia que tuvieron con Dios, el llamado a la humillación, y entonces finalmente fue destruida. Así aparentemente pasa con el rey. Al principio quizás el rey trató de comportarse, pero aparentemente el juicio, como quiera, llegó sobre él, sobre su vida. Poderoso Dios, aleluya. El rey será expulsado. Del capítulo 23 al 27, Daniel puede leer tanto en la Biblia, ¿verdad? A veces el expositor no tiene toda la lectura, pero estamos en Daniel capítulo 4, vamos a leer ahora del 23 al 27, que continúa diciendo de la siguiente forma. Y esa parte, ¿verdad? Perdóname, esa parte ya la hablamos, ¿verdad? Que habla sobre entonces la sentencia que había en aquel sueño. Vamos a hablar ahora de la humillación y la restauración del rey. Finalmente el rey fue humillado por Dios. ¿Y con qué intención fue esta? Con la intención de que el rey pudiera reconocer que nadie está por encima de Dios. Mire, amado, Dios es bueno, Dios es amor, y cuando hablamos del amor de Dios, usted tiene que separar lo que es el amor que usted conoce en la tierra, el amor a la gente, a las personas, a la familia. Dios no tiene amor, Dios no contiene amor, Dios es amor. Y es muy distinta decir, no, Dios tiene amor. No, es que Dios es amor. Y el amor que Dios quiere que yo manifieste, yo como hijo, es su amor. No es el amor que por naturaleza yo manifiesto a mis padres, a mis hermanos, a mis amistades, a mi esposa, a mis hijos. Más que ese amor, Dios quiere que yo manifieste el amor de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el que no ama a su hermano no tiene a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios está en mí, pues el amor de Dios debe estar en mí. Y eso lo captamos bien cuando el Señor dice, ama al que te ultraja, al que te ofende. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene excepción de personas. No ama solo al bueno, no ama solo al que hace el bien. Dios nos ama a todos. Pero debemos entender que Dios es soberano, es justo y es juez. Y como juez justo, tiene que hacer, ¿verdad?, justicia. Así que por lo tanto no pasemos por alto que aunque Dios es bueno, nadie puede burlarse de él. Amén. No es rey. Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que reconocer la soberanía de Dios. A Dios no lo podemos coger como un relajo, como que Él es amor, me va a seguir perdonando. Dios es Dios, es soberano, se merece reverencia, respeto. Dios va a actuar con justicia, o sea que Dios va a condenar toda injusticia. Amén, porque es juez. Y eso es lo que Dios hace. Así que en la justicia de Dios, y como Dios tiene que ser justo y hacer justicia, por esa razón Dios nos da una oportunidad para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, para que la justicia de Dios o el juicio de Dios no caiga sobre nosotros.
Dios obviamente advierte al rey Nabucodonosor, pero el rey Nabucodonosor finalmente recibe el juicio de Dios por sus actitudes. Fíjense que no es porque Dios es malo, sino por las actitudes del rey. Entonces el juicio llega sobre el rey para que el rey entonces tenga que reconocer de una vez que Dios es soberano y que Dios está por encima de todas las cosas. Así que entonces, viviendo como una bestia, el libro de Daniel capítulo 4 del 28 al 36 al 33, dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Noten que 12 meses después, ¿verdad? Y hablábamos de un año. El rey vuelve a expresar pensamientos altivos. O sea que prácticamente se le había olvidado la sentencia que pesaba sobre él. Al cabo de 12 meses, paseando el rey en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Que para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y todo lo da a quien quiere. Te adoramos, Señor, aleluya. Y el 33: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Poderoso Señor, aleluya. El juicio de Dios cayó sobre el rey Nabucodonosor precisamente porque el rey Nabucodonosor no tomó en cuenta la palabra de Dios. Dios no quiere, amado, el juicio para nosotros. Obviamente el juicio trae arrepentimiento, y si la persona no se arrepiente en el juicio, entonces trae rebeldía. Pero es una necedad rebelarse contra Dios, porque no hay forma de ganar. Así que, amado, el rey entonces recibió por sus actitudes, por su altivez, arrogancia. Mire las palabras que él ha dicho, y entonces Dios decide ejecutar la sentencia para que el rey entonces pueda humillarse. El rey entonces cae en ese estado, ¿verdad?, de demencia por 7 tiempos. Y fue cumplido el espacio de tiempo con el propósito de que el rey reconociera de que si él estaba allí, estaba porque Dios lo había puesto. De hecho, cuando usted se va más atrás a la historia, usted puede comprender que no había forma de que estas naciones, Babilonia, Asiria, los medo-persas, todos estos imperios, los romanos, no habría forma de que hubieran vencido a la nación de Israel si no es por decreto de Dios mismo. O sea, cuando Dios levanta a la nación de Israel, y estamos hablando ya de saliendo del desierto, cuando van a entrar a la conquista, o sea, no había nación que pudiera hacerle frente a Israel, porque Dios estaba con Israel. Amén. Y mientras Israel fue nación, Israel tenía el dominio, el poder. Ahora, cuando usted busca la historia, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo se apartó de los caminos de Dios, y Dios fue advirtiendo a través de los profetas. Ahí cuando usted comienza, ¿verdad?, a ver los libros de los profetas, el libro de los profetas, donde Dios comienza
anunciar, comienza a advertir, comienza a llamar al arrepentimiento y finalmente entonces, ¿verdad?, parafraseando, le dice al pueblo: bueno, como no han querido arrepentirse de su pecado, entonces yo los entregaré a las naciones y a los imperios, ¿verdad?, que les rodean. Y Dios claramente dice que usará las naciones, estas naciones, para castigar a su pueblo Israel, pero también hará juicio sobre estas naciones por su pecado y su maldad. Así que si Babilonia había conquistado esa nación de Israel, era porque Dios lo había permitido. Este rey pagano tenía que reconocer que Dios estaba en control. Todo lo que hasta ahora está pasando, Dios sabe lo que está haciendo, y el cumplimiento final será la restauración de la nación de Israel. Cuando sea restaurada, escuche bien, cuando sea restaurada, porque la nación de Israel, los judíos, les amamos, Dios nos manda a orar por ellos, el pueblo de Dios, pero tienen que ser restaurados. Y una vez sean restaurados, va a ser la capital, ¿verdad?, del mundo entero. Dios vendrá, Jesucristo vendrá a reinar, no en Puerto Rico, no en los Estados Unidos, ni en ningún otro país, sino en Israel. Poderoso Señor. Así que es importante que Nabucodonosor sepa quién es el Dios de Israel, y que sepa que el Dios de Israel es el que tiene el control, y que sepa que el Dios de Israel es el Dios altísimo, es el Dios verdadero, que lo que decreta en su palabra lo cumple. Y ahora él va a reconocer o a conocer eso. Poderoso Dios, cumpliéndose así la sentencia sobre él. En esos momentos, ¿verdad?, vamos a pasar a la parte final. Restaurado a su esplendor. Daniel, del capítulo 4, ¿verdad?, 34 al 37. Leemos y continúa la palabra diciendo de la siguiente forma: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Vea este versículo 34 que nos da, podemos, ¿verdad?, observar que Nabucodonosor está narrando su experiencia. O sea, ya el capítulo 4 es una narración del propio rey, como si estuviera testificando lo que a él le pasó. Amén. Y él continúa diciendo: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Oiga, alcé mis ojos al cielo, como lo hizo el hijo pródigo. Alcé mis ojos al cielo y dije: iré a la casa de mi padre y allí le diré a mi padre que me deje ser como uno de sus. Alcé mis ojos. Y es una muestra de humillación, de mirar a Dios y reconocerlo. Fíjese, dice entonces: y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? No hay quien pueda intervenir con los planes de Dios. No hay quien pueda acercársele a Dios y hacerle frente y decirle: ¿qué tú haces? Y esto lo está reconociendo ¿quién? El rey del imperio más poderoso que hubo, que estaba representada en aquella estatua como la cabeza de oro. El imperio más poderoso que hubo en aquel, ¿verdad?, antiguo reino, ¿verdad?, en el mundo antiguo. Poderoso Dios, aleluya. Y dice entonces: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. Oiga esto:
Mire si Dios no tiene el poder y el control que determina una cosa sobre el rey Nabucodonosor, el rey del imperio más poderoso en aquel entonces. Lo hace convertirse en una bestia del campo, y luego que se humilla, Dios lo restaura nuevamente en el poder que tenía. Mire cómo es Dios. Y sigue diciendo: y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa fue la experiencia de Nabucodonosor. Ahora, escuche bien, no se confunda. Esto no significa que Nabucodonosor es salvo. O sea, si algo es importante entre los seres de la tierra, es que tengan temor a Dios y reconozcan a Dios. Ahora, eso no los salva. Para ser salvo hay que reconocer a Cristo, o el método de salvación que exista en el momento, ¿verdad? Con relación a este tiempo, ¿verdad? No era la figura de Cristo, porque Cristo no se había manifestado todavía, pero sí había una figura, ¿verdad? Una fórmula de salvación por medio de la fe. El pueblo de Israel, ¿verdad?, esperaba en aquel entonces el Mesías. Pero este rey pagano siguió teniendo sus dioses, pero él tuvo que reconocer que entre todos los dioses que él adoraba y que los manejaba como le daba la gana y hacía con ellos lo que le daba la gana, hubo un Dios al cual tuvo que enfrentar y tuvo que reconocer que este Dios tenía poder y que había que respetarlo. Esa es la experiencia que tiene Nabucodonosor. Hay un Dios que hay que respetar. Hay un Dios con el cual no nos vamos a salir con la nuestra. Hay un Dios que hay que confrontar para poder dar cuenta de lo que hacemos en el cielo y en la tierra. Los dioses de los hombres, usted puede hacer lo que usted quiera con ellos, llevarlos para aquí, llevarlos para acá, hacer lo que usted quiera y no van a decir nada. Esos son los dioses con D minúscula que tienen los hombres en la tierra. Pero el Dios verdadero con D mayúscula, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios hay que respetarlo, porque ese Dios no hay quien lo detenga, no hay quien ponga freno a su voluntad. Lo que Él va a cumplir, su palabra se va a decretar, se va a cumplir, se va a llevar a cabo, no importa el imperio o el reino que se oponga. No hubo reino en el pasado que se opusiera a la voluntad de Dios. Jesucristo vino, nació de la Virgen María y murió en la cruz del Calvario. Resucitó el tercer día, poderoso Dios, aleluya, aún con el sello del rey sobre la piedra. No hay poder alguno en la tierra, ni debajo, ni en los cielos, que pueda oponerse a la voluntad de Dios. Y al rey Nabucodonosor le quedó claro esto. Hay gente que todavía esto no le está claro. Yo le invito a que vaya al capítulo 4 de Daniel y lea la testificación o el testimonio de Nabucodonosor, su experiencia, lo que personalmente a él le sucedió, porque esto fue lo que le sucedió, poderoso Dios, aleluya, a rey Nabucodonosor. Poderoso Dios, aleluya. Los eruditos también observan que la humillación de Nabucodonosor fue de aliento al pueblo de Dios exiliado en Babilonia. Este poderoso rey conquistador no era nada en comparación con el Dios todopoderoso. Sus planes para ellos no podrían ser frustrados por ningún poder pagano. Estas son palabras de aliento para nosotros. También hoy servimos al Dios poderoso. Cuando nos humillamos ante el Señor, Él nos restaurará y nos protege de todos nuestros enemigos. Con esta experiencia que tuvo el rey, el pueblo exiliado que presenció, ¿verdad?, lo que había sucedido, pudo tener esperanza. Porque, oye, porque el Dios que tú le sirves es Dios verdadero. Entonces la historia a ti y a mí nos debe confortar. Por un lado, nos debe hacer reconocer que nosotros le debemos honra a Dios,
le debemos gloria a Dios, le debemos reverencia a Dios, porque Él es Dios verdadero. Y por otro lado tenemos que reconocer que no hay forma alguna de que alguien o algo se oponga a lo que Dios me ha prometido, especialmente mi salvación, mi sanidad eterna. No hay quien pueda oponerse a eso, porque ya Dios estableció en la muerte y resurrección de Cristo que tú has de ser salvo por su palabra y yo he de ser salvo por su palabra. ¿Por qué, amado? Porque hemos reconocido a Cristo como único y exclusivo Salvador, y por medio de Jesucristo tú y yo somos salvos. Con eso la invitación y la predicación del Evangelio al mundo entero, para que todo aquel que pueda o quiera accesar a esta salvación pueda accesarla por medio del nombre de Jesucristo, y entienda que no hay poder alguno, ni gobierno, ni potencia que pueda impedir la salvación de Jesucristo ante la humanidad o los hombres. Ya el precio fue pagado, ya Satanás fue condenado. Solo esperamos el día de nuestra redención. Poderoso Dios, aleluya. Esta clase, amado, nos ayuda no solamente al hecho de despojarnos de todo tipo de altivez o de orgullo, porque nada somos. O sea, Dios nos rescató de la perdición, Dios nos rescató de la condenación que pesaba sobre nosotros y nos dio un lugar a la mesa con su Padre. Nos hizo parte de la familia. ¿Por qué razón? ¿Qué hiciste o qué hice para que Dios me mirara y me perdonara? Nada. Simplemente Dios te miró, Dios me miró, porque nos creó, nos amó y decidió enviar a su Hijo para que todo aquel que creyera en su Hijo fuera rescatado de la perdición y de la condenación del pecado. No seamos arrogantes, amado. No seamos altivos. Tenemos que humillarnos y reconocer a Cristo. Dios tiene poder. Dios cumplirá su promesa. Y el Señor vendrá. Poderoso Dios, aleluya. Y aquellos que le esperamos recibiremos de Él sus promesas. En Él está puesta nuestra esperanza y nuestra salvación. Poderoso Señor. Prepárese, amado, para la próxima clase. Siga leyendo las lecciones, ¿verdad?, que pertenecen a los días. La lección número 3. Posiblemente, amén, para el martes. Estaremos el día de mañana, sábado, dando un comunicado a nuestra congregación, luego de hablar con algunos hermanos de la junta que faltan. Pero vaya estudiando, ¿verdad?, la unidad, las profecías de Daniel, lección número 3, el anuncio de la caída de Babilonia. Para entonces la próxima lección. Recuerde, ¿verdad?, Pastor Daniel Peña de la iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo, y este ha sido el estudio de la palabra, ¿verdad?, para junio 19, amén, de nuestro expositor, ¿verdad?, el expositor que usamos, Vida Nueva. Amados, entonces que Dios le continúe bendiciendo. Un saludo, ¿verdad?, a mi amada congregación. Espero, ¿verdad?, que se goce este hermoso estudio y que usted pueda seguir aprendiendo, amado, porque estas historias del Antiguo Testamento son muy importantes, porque son ejemplos, amén, de experiencias que otros tuvieron para que nosotros podamos reflexionar sobre ellas. Entonces, Dios le bendiga de manera especial y hasta la próxima. Dios les bendiga, amados.